Pantalla de mi presentación. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que me están acompañando. Marco, Gonzalo, Rosa, Mimi, Cari. Bueno, vamos a comenzar para no quitarles mucho de su tiempo porque tienen su sesión, me parece, con su tutora a las 8. Esta sesión va a ser muy breve, realmente las actividades no son muy complejas y vamos a tratar de que sea rápida. Bueno, les doy la más cordial bienvenida, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión síncrona de este módulo. Módulo 15, hacia un desarrollo sustentable. La agenda para esta sesión es darles la bienvenida, cosa que estoy haciendo ahorita, revisar brevemente los contenidos de la semana 2, revisar qué actividades tienen que entregar en la semana 2, cómo nos vamos a estar comunicando o cómo nos hemos venido comunicando, hacer algunas declaraciones respecto a los tiempos, sobre todo. Mis recomendaciones que les hago cada semana para mejorar su experiencia de trabajo en línea. Revisamos brevemente las actividades integradoras y atenderé sus dudas y comentarios que tengan sobre esta semana. Bueno, si ya revisaron los contenidos de esta semana, verán que esta semana estamos hablando ya de temas relacionados con la unidad 2, que es ecosistemas y sustentabilidad. Todavía se ve algo de la química, pero ya empezamos a trabajar temas de ecosistemas, sustentabilidad, desarrollo sustentable, etc. El propósito de esta unidad es identificar las características de los ecosistemas y su importancia en el desarrollo social para generar conciencia respecto a la explotación de recursos, la síntesis de nuevos materiales y fomentar el cuidado de la biodiversidad, así como el uso racional de la energía. Que se ve en esta unidad 2, que es la que estamos viendo esta semana, se habla sobre la síntesis química, que es la creación de nuevos compuestos a partir de dos compuestos químicos, y la diversidad de sus nuevos materiales. Características, todo relacionado con el medio ambiente y el ecosistema, la biodiversidad, etc. Características de los ecosistemas, vamos a revisar eso. Vamos a conocer los factores ambientales del ecosistema donde están viviendo, todos vivimos en un ecosistema. Y vamos a ver también el concepto de biodiversidad. ¿Ok? Esos son los temas de la unidad 2 y es lo que estamos revisando esta segunda semana. Dentro de esos temas, bueno, ya sí, empezamos luego con los contenidos. Uno de los temas es la síntesis química, que es cuando se tienen dos sustancias y reaccionan, hay una reacción química, incluso a veces se les añade un aditivo o un catalizador para que esa reacción sea más rápida y se crea un nuevo compuesto, una nueva sustancia. Pues aquí les manejan, por ejemplo, el ejemplo del cobre con el estaño. Se le añaden algunos precursores, reaccionan y se produce una nueva sustancia que se llama bronce. Entonces, el elemento A más el elemento B nos va a dar un nuevo compuesto a partir de A y B. Entonces, así es como se forman, a partir de ciertos grupos, se forman ciertos elementos. Por ejemplo, de la tabla periódica, recuerden que la tabla periódica está dividida en grupos. En el grupo 1, que están los metal-oxígeno, si se juntan esas dos sustancias compuestos, se producen óxidos metálicos. En el grupo 2, los no metales más oxígeno nos dan anhídridos y óxidos de metálico. Metal más no metal nos da sales, óxido metálico más agua nos dan hidróxidos metálicos y óxido no metálico más agua nos da oxidáceos. Y aquí nos muestran algunos ejemplos de esos nuevos compuestos que se crean a partir de estos otros dos compuestos. Entonces, por ejemplo, los talcos son óxidos de zinc y de magnesio. Los gases que liberan los vehículos, ahí se produce dióxido de carbono, óxidos de azufre, etc. La sal es cloruro de sodio. A partir del cloruro de sodio se produce a partir del sodio y el cloro, dos compuestos que no son metal más no metal. Y así otros elementos, ¿no? Este es el tema de la síntesis química. Tenemos también lo que son los polímeros. Los polímeros, que son macromoléculas, es decir, tenemos una molécula, por ejemplo, aquí tenemos una molécula que le llaman monómero, que es una sola molécula única, pequeña, que está compuesta por el carbono e hidrógeno, y así se representa la molécula. Entonces, para construir un polímero a partir de esta molécula, simplemente se duplica muchísimo para hacer una macromolécula.
Y esto es entonces cuando tenemos un polímero, por eso se llama polímero de muchos, poli es de muchos, y entonces se genera una nueva sustancia. Por ejemplo, aquí tenemos los polímeros que surgen a partir de este monómero. Esta es la molécula inicial, es la glucosa, y nos genera polímeros que son la celulosa, el almidón y el glucógeno. Tenemos otro monómero que es un aminoácido y nos puede generar proteína o lana, y el isopropeno que nos genera el caucho, ¿no? Y aquí nos da el uso que... Todos estos son materiales que ustedes tienen y que ya deben de haber estudiado y ya están trabajando. Ese es el tema por la parte del lado del tema de la química. Por parte de las ciencias naturales tenemos ahora el tema de la biosfera. La biosfera se refiere a la capa de la Tierra o el lugar de la Tierra donde hay vida. Bios viene de vira y esfera es de la Tierra o toda una esfera donde se guarda esa vida. Entonces, la biosfera se compone principalmente por lo que sería la litosfera, que son todas las zonas donde hay tierra, la hidrosfera, que son todos los lagos, ríos, mares, donde sea que hay agua, y la atmósfera es el aire. Entonces, en todas estas partes hay vida. En la Tierra ustedes saben que hay vida, muchísimo, en el agua también, y en la atmósfera también, aunque van a decir ustedes, bueno, a lo mejor hay en la atmósfera, la vida es de la Tierra que se levanta como las aves. No, hay bacterias y hay animalitos que toda su vida se desarrolla en la atmósfera, en el aire, están volando y ahí viven, ahí se reproducen y ahí mueren. Entonces, en la atmósfera también hay vida. Entonces, la biosfera es la suma de todos los lugares en la Tierra donde hay vida. ¿Sí? Y todos habitan en la biosfera, todos viven ahí, ya sea en los casquetes polares, en los ríos, en los lagos, en las palmeras, en la tierra, hasta en el aire, como les decía, ¿no? Hay partículas que viven en el aire por la mayor parte de su tiempo. Y hay aves que duran también mucho tiempo en el aire. Pues ahí también hay vida. Eso es la biosfera. Y después de la biosfera se vienen reduciendo, digamos, las áreas o el espacio. La biosfera, recuerden que es el máximo nivel, es todo. Pero luego tenemos lo que serían los biomas. Y los biomas son partes geográficas que comparten un clima, flora y fauna. Puede ser, por ejemplo, el desierto. Todo el desierto del Nilo, de África, es un bioma. O toda la zona norte, del polo norte, es un bioma. La selva lacandona, la selva de ¿cómo se llama? Bosque tropical de Brasil, es un bioma. Entonces, un bioma sigue siendo un área muy grande que lo conforman varios ecosistemas, porque después del bioma viene el ecosistema, y el ecosistema ya es un espacio más reducido donde hay biocenosis, que es lo que se llama a la comunidad que vive en ese espacio, una comunidad que interactúa entre ellos, ¿no? Entonces son todos los seres vivos que viven en un espacio donde interactúan, ese es el ecosistema y es un espacio más reducido. En todos lados hay ecosistema, no uno porque diga, no, yo vivo en el DF, aquí no hay ecosistema, no hay animales, no hay plantas. Sí hay, porque el ecosistema es un área grande y el ecosistema del DF, por ejemplo, es todo el valle de la Ciudad de México, que está rodeado por partes donde hay bosque, donde hay ríos, donde hay lagos, ¿no? Todo eso es el ecosistema. Ya después se vienen algunos elementos más pequeños, por ejemplo, la comunidad se refiere a poblaciones de diferentes especies, hagan de cuenta, comunidades de aves, de conejos que interactúan, eso sería una comunidad. Luego viene la población. La población es ya nada más de una especie en específico. Por ejemplo, en un ecosistema puede haber una población de venados, o puede haber una población de conejos. Eso es la población. La comunidad son todos, conejos, coyotes, víboras, etcétera. Pero población ya es nada más, acuérdense cuando dicen una población de conejos, una población de venados. Y ya dentro de las poblaciones puede haber especies, ¿no? Tenemos el venado cola blanca. Esa es una especie que puede vivir en un ecosistema. Para llegar al nivel más mínimo, que es el del individuo, o sea, el único ser de una especie. Puede ser un conejo, un hombre, una ave, una mariposa. Eso. Entonces, ese es como va degradándose en los niveles de la biosfera, ¿no? Ese es el nivel máximo. Luego viene el bioma, luego viene el ecosistema, viene la comunidad, que ya es más, hablando todos que viven en un ecosistema, distintas especies. Población ya es solamente una especie, de un tipo de especies.
y para llegar a una especie única y luego un individuo único. Y aquí vamos a ver un poco más entonces ya del ecosistema. El ecosistema es un espacio donde que es un área determinada donde interactúan en un ambiente varias especies y se presentan varias interacciones que ahorita vamos a ver más adelante que se llaman depredación, parasitismo, etcétera, por utilizar los recursos de ese ecosistema, ¿no? Y entonces es como autosuficiente, ahí mismo se generan nuevos recursos, se acaban algunos, se generan otros, pero el ecosistema es autosuficiente, o sea, siempre va a estar produciendo los recursos necesarios para que sobrevivan las poblaciones, las comunidades que dependen de él. Eso es un ecosistema. Dentro del ecosistema existen factores bióticos. Los factores bióticos corresponden a todo lo que tiene vida dentro del ecosistema. Pueden ser plantas, animales, etcétera. Pero así como hay todos estos animales, todos estos factores bióticos, hay factores abióticos, que son organismos de diferentes especies, pero que son, usan recursos del ambiente o consumen hasta que se acaba. Ahorita lo vamos a ver más adelante, factores abióticos. Y las interacciones, aquí tenemos las interacciones, existen diferentes tipos de interacciones, e interacciones que se dan dentro de un ecosistema entre las especies que viven dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, esas interacciones es bueno que las veamos ahorita porque se les van a pedir en su trabajo. Hay de dos tipos principalmente, las intraespecíficas, que son entre organismos de la misma especie, y las interespecíficas, que son entre organismos de diferentes especies. Y luego también, además dependiendo del efecto, esas pueden ser positivas o negativas o indiferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hablan de, estas son las interacciones que existen en un ecosistema. Hay una interacción que se llama, por ejemplo, competencia. La competencia es cuando varias especies o una misma especie tiene que competir por un recurso del ecosistema, puede ser por el alimento, por el agua, por ejemplo. Entonces, cuando hay competencia, es negativo para los dos, porque están compitiendo por un recurso único. Entonces, para las dos especies es negativo. Luego tenemos otra interacción que es la depredación. Por ejemplo, los coyotes se comen a los conejos. La depredación es buena para los coyotes, pero es mala para los conejos, que son los que la sufren, ¿no? Y también se dan en los ecosistemas interacciones que no afectan a ninguna de las dos especies, se llama mutualismo. Entonces puede que una especie se beneficie de otra. No sé si han visto, por ejemplo, los pajaritos que están quitándole los piojos a los elefantes en el África. Pues ahí podría decir que es mutualismo, porque el elefante le limpia la piel a los pajaritos y el pajarito se alimenta, entonces los dos es positivo. Y ya después vienen otras dos que son comensalismo y amensalismo, donde para unos especie es positiva y para la otra es indiferente. O puede ser indiferente para una especie, o sea, no me afecta ni me beneficia, pero para la otra puede ser negativa. Pues estos son ejemplos de interacciones que se dan en los ecosistemas y es bueno que los revisen en los materiales, los ejemplos de que se dan de este tipo de interacciones. Otro tema importante en esta unidad es el que empezamos a hablar de los recursos naturales. Recuerden, eso ya se ha visto desde la secundaria, que existen tres tipos de recursos naturales: los renovables, que son todos aquellos que aun cuando los consumimos, el recurso tiene la capacidad de reponerse. Entonces, por ejemplo, no sé, las plantas, hay unas plantas que no las consumimos, pero luego se generan nuevamente y otra vez vuelve a ver. Algunos peces son renovables también porque pueden, se reproducen más y vuelve a ver, ¿no? Claro, obviamente con un consumo adecuado. Pero tenemos otros recursos que son los no renovables y esos recursos ya no hay posibilidad de que se vuelvan a obtener o a generar porque tardan muchísimos años en generarse. Por ejemplo, el petróleo o el carbón o el gas se, se, se generó a partir ¿cómo se llama? Estos materiales fósiles que se depositaron hace millones y millones de años en la Tierra. Entonces ya no se van a volver a generar y no son renovables, pues entonces porque si nos los acabamos,
se acaban para siempre. Pero hay otros recursos naturales que son inagotables, como que, como el sol, por ejemplo. El sol siempre va a salir, siempre vamos a tener el sol y de ahí podemos obtener mucha energía. La energía eólica del aire también siempre va a existir. También tenemos algunas energías geotérmicas a partir de los volcanes o las fuentes termales, y también esas son permanentes, esas son inagotables. Hasta que muera el planeta se van a acabar. Pues esos son los tres tipos de recursos naturales que tenemos. También tenemos los servicios ecosistémicos. Ese es un punto importante del ecosistema, porque se les va a pedir que y traten de identificar en su ecosistema qué servicios ecosistémicos encuentran. Servicios ecosistémicos no son servicios que genere el Estado, no son servicios que genera la Semarnat, nada de eso. Más bien, el mismo ecosistema produce servicios para el planeta. Por ejemplo, la purificación del aire en los bosques, la purificación del agua por los mantos freáticos. Eh, Muchos otros servicios de este tipo son generados por el ecosistema. Entonces hay toda una categorización de que si son de prevención, de regulación, de cultural, pero son servicios que oferta el ecosistema. Entonces por eso se puede entender como el ecosistema, además, además de darnos todo a los individuos que vivimos en él, también genera servicios ecosistémicos para el planeta. Bueno, esos son los temas principales. Ya nada más quiero comentarles que, pues, obviamente se tienen, como siempre, dos actividades integradoras. Una de ellas se llama la química de los productos y la otra mi ecosistema. Tenemos dos actividades formativas. Las actividades formativas, recuerden que son como cuestionarios que ustedes tienen que contestar, les dan un poquito de porcentaje en su calificación final. Una de ellas es la síntesis química y otra sobre biomas. Es muy recomendable que traten de hacerlas, son como una autoevaluación. Y también tienen por ahí su actividad socioemocional. ¿Cómo nos hemos estado comunicando y cómo nos vamos a seguir comunicando? Pues principalmente por la mensajería y el correo electrónico. Como les decía, yo trato de contestar en 24 horas, aunque realmente mis indicaciones es que yo podría contestarles hasta en 36 horas, pero sí lo estoy haciendo, en 24 horas les contesto. No se desesperen, porque ya por ahí alguien se desesperaba porque en menos de 24 horas no le había contestado sus mensajes. Bueno, tenemos 36 horas para contestarles, yo trato de contestarles en menos de 24 horas, no hay problema. También pueden mandarme un correo electrónico, también los reviso, los dos los reviso de manera periódica. Recuerden que tenemos los foros, el foro de aprendiendo y foro de novedades en el aula, con el que pueden ustedes apoyarse para hacer preguntas o para estar al tanto de lo que acontece en el aula. Y recuerden que el foro de novedades es solamente como un tablero de avisos. Ahí ustedes pueden recibir, van a ver notificaciones o avisos importantes, entonces es bueno que lo tengan ahí al pendiente. Déjenme ver qué algo pasó aquí, que se me fue mi presentación. A ver si logro regresarla, permítanme. A ver si ya regresó. Sí, ya regresó. Perdón, perdón. Bueno, aquí está entonces. Vamos a continuar. Esa es la forma en que nos estamos comunicando. Quiero compartir con ustedes también los tiempos de calificación. Los tiempos de calificación, porque luego hay quien se estresa de que entregan sus trabajos y no piensan que no están calificados todavía a tiempo. Bueno, si ustedes entregan un trabajo y eso está tomado de su plataforma, el lunes, yo como facilitador o asesor de su curso tengo hasta el miércoles o jueves para calificarlo. Si entregan un trabajo el martes, puedo calificarlos el jueves o viernes de esta semana. Ya a partir de los trabajos que empiezan el miércoles, pues se van a calificar el viernes o hasta el lunes de la siguiente semana. Nosotros tenemos 72 horas para calificar sus trabajos, pero ya cuando entregan en los jueves o viernes, se atraviesa el fin de semana y el fin de semana nosotros no tenemos la obligación de trabajar. Entonces, las actividades que entregan los viernes se califican ya hasta el martes o miércoles de la próxima semana.
las actividades que entregan sábado y domingo, que les pediría que no lo hagan, se califican ya hasta el martes o miércoles de la semana que entra, ¿no? Y estamos dentro de los tiempos establecidos. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta ese calendario para que no se estresen por si piensan que no los he calificado a tiempo. Yo, por lo general, todo lo que entregan de lunes a viernes, trato de sacarlo para que esté todo calificado hasta el lunes, luego. Ya lo que entregan sábado y domingo sí me cuesta más trabajo calificarlos, sobre todo porque casi todo lo entregan el domingo y se acumula mucho, pero también pues cumplo con los tiempos establecidos y antes de que termine el miércoles ya lo tienen calificado. Ahorita ya tienen todo calificado hasta lo del miércoles. Las actividades que se entregan con extensión, esas no hay tiempo para calificar. Trato de calificarlas durante la semana que la entregan, pero pues bien podrías calificar también hasta la última semana. Mis recomendaciones para que continuemos trabajando de manera correcta, bueno, pues es revisar con atención la guía de la semana. Ese es el punto inicial de su curso, porque ahí dice qué van a trabajar, qué se va a hacer, qué actividades hay que realizar. Entonces es lo primero que deben de hacer. Lo segundo que hay que hacer es leer y estudiar todos los recursos y contenidos del curso, porque no pueden tratar de hacer las actividades integradoras, no pueden tratar de empezar a hacer las actividades formativas o de participar en esa sesión si no han revisado o leído todos los recursos y contenidos, ¿no? Deben de hacerlo. Revisar las rúbricas de evaluación de las actividades que yo califico. Es importante que revisen qué se evalúa. En las rúbricas dice algo adicional a veces. Es más amplio, ahí dice se evalúa la portada, se evalúa los tiempos de entrega, se evalúa la ortografía, la expresión oral, etcétera. Entonces es importante que revisen la rúbrica para que sepan qué se va a evaluar y entonces su trabajo cumpla correctamente con lo solicitado. Yo les recomiendo que traten de ingresar de manera diaria al aula virtual. Yo sé que muchos de ustedes trabajan, se les complica, pero sí es importante que traten de ingresar de lunes a viernes porque pudiera haber novedades, avisos, etcétera, que sean importantes que ustedes deben de estar al pendiente. También les recomendaría que trataban de participar en el foro de Aprendiendo. Ese espacio es un espacio para dialogar durante la semana sobre los temas de esta unidad. Entonces, traten de participar. Y también lo principal es eviten entregas de fin de semana. Se acumula mucho el trabajo, se les bloquea la plataforma porque todos están entregando en el último momento, luego no tienen la oportunidad de revisar bien qué es lo que se pide y entonces terminan todos entregando el fin de semana. No, es mejor que traten de entregar de lunes a viernes. Recuerden que si entregan de lunes a viernes, el lunes ya tienen calificados sus trabajos. Si entregan hasta el domingo, pues ya les va a tocar hasta el miércoles que se califiquen y si tenían algo mal, pues ya no tener chance de ver qué es lo que había pasado. Entonces es mejor que traten de entregar sus trabajos lo antes posible, no se esperen hasta el último domingo, porque también ahí siempre pasa que la plataforma se satura, o se les va el internet, o se les va la luz, hay una tormenta, etcétera, y ya no pudieron entregar a tiempo y van a tener que pedir extensiones. Les he dejado un mensaje en el foro de novedades sobre las extensiones. Las extensiones se supone que se entregan solamente para personas que hayan tenido problemas de salud grave con justificante médico o la muerte de un familiar. Ahorita estoy siendo un poco flexible, pero ya la siguiente semana ya no se van a poder otorgar extensiones por cuestiones así simplemente de que se me hizo tarde, de que tenía mucho trabajo, porque a mí me cuestionan si entrego extensiones de ese tipo. Entonces, eviten caer en esa situación, traten de entregar a tiempo. Y otro punto importante es evitar el plagio de trabajos y actividades, por favor. Revisen bien lo que se solicita, revisen bien los temas de la semana. En la unidad pasada, mucha gente, la mayoría contestó algo que no tenía relación con el tema, sobre el pH, y empezaban a hablar sobre la salud, de que el pH es bueno para la salud, conocer los niveles de pH, etcétera, cuando el tema es sobre el medio ambiente, el pH en el medio ambiente. Entonces, se me hizo extraño que la mayoría empezó como a presentar copias de las conclusiones de todos. Todos hacían la misma conclusión, todos llegaron extrañamente a la misma conclusión sobre el pH, que es para la salud, para conocer los alimentos y para no enfermarnos. No, la pregunta era sobre qué importancia tenía el pH en relación con el cuidado del medio ambiente, no del cuidado personal. Entonces ahí yo ya me doy cuenta de que alguien por ahí está pasando información entre ustedes o están haciendo copias de trabajos. Evítenlo, por favor, porque si no, pues van a caer en una situación de plagio parcial
y voy a tener que calificarlos bajo. Esto creo que sería casi todo por ahora. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de lo que he expresado hasta ahorita. ¿Ya no se escucha? Bueno, Rosa, ¿sí se escucha o no se está escuchando? ¿Me pueden decir si se está escuchando, por favor? Estimada Rosa, lo que dices es correcto. La intención es esa, que busquen imágenes sobre cómo es el monómero y la polimerización. Con eso está bien, eso es correcto. Espero que se escuche. Si no, déjenme entrar directamente yo a YouTube para revisar si se está escuchando bien, porque nadie me contesta. Estoy revisando los chats de los que están aquí participando. Ya le contesté a Rosa, espero que eso haya sido suficiente. Déjenme nada más revisar si se está escuchando, sino para revisar bien qué está pasando. Voy a dejar de compartir un momento. Ok, ya sí se está escuchando bien. Gracias, ya me están contestando, que bueno, hay un poco de atraso, pero como hay un pulso por ahí que ya no se escuchaba, me asusté, me dije, a lo mejor he estado hablando yo solo como loco todo este rato. Qué bueno que sí se escucha. Voy a seguir con, entonces, seguimos avanzando. De lo que he comentado hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Cómo hemos venido trabajando? Quiero comentarles también algo muy importante. Esta es nuestra última semana de trabajo de este año. Vamos a entrar a un proceso de a una semana, varias semanas de receso, de vacaciones. Entonces, esta semana es nuestra última semana, concluimos y no nos volvemos a ver hasta el próximo año, a continuar con la semana 3. Sin embargo, la semana termina este domingo. Este domingo tienen que entregar todos sus trabajos porque el domingo es la fecha límite para entregarlos. ¿Ok? Y el domingo ya concluimos, ya no necesitan ni entrar a la plataforma hasta la próxima semana. Diana, sobre el video, pues no está clara la actividad. Ahí dice hacer un video y el video, pues bien podría ser una presentación donde se escuche solamente su voz. Yo creo que no había problema. Lo que sí es importante es que si sea un video, que se escuche la voz de ustedes explicando el tema. Ahorita lo voy a explicar más sobre ese caso, sobre ese punto. Bueno, entonces vamos a continuar con las actividades integradoras para rápidamente avanzar. Déjenme compartir nuevamente la pantalla de la presentación. Ya casi se nos acaba el tiempo y tienen ustedes su próxima sesión. Bueno, ahí deben de estar viendo ya la presentación, la pantalla. Ok, si se ve. Bueno, entonces vamos primero con la actividad 3, que se llama la química de los productos. Esta actividad tiene como propósito que identifiquen las estructuras de los compuestos químicos y reacciones, etc. ¿Qué necesitan? Pues necesitan primero leer todos esos temas, ¿no? Conocer el proceso de síntesis química, que es lo que yo les mencioné, conocer los grupos de síntesis química, ya ven que hay grupos por adición, por condensación, etcétera. Es identificar las estructuras de un polímero y los métodos de polimerización, investigar el impacto ambiental de los monómeros. ¿Qué van a entregar? Un documento en procesador de textos, ojo, es un documento en procesador de textos, no vayan a entregar un PowerPoint, ni una hoja de Excel. ¿No? ¿Y qué van a hacer? Se les pide que hagan una tabla en función de sus actividades cotidianas con la siguiente información. Van a buscar 4 polímeros que utilices. Ya recuerdan que yo les mencioné aquí algunos al inicio, pero ahorita les voy a mencionar un sitio donde pueden encontrar más. 4 polímeros que utilicen diariamente, por ejemplo, plásticos, medicamentos, adhesivos, etc. Entonces, mencionan el polímero, eligen 4 y van a enlistar los elementos que contiene cada producto. Por ejemplo, si se selecciona, no sé, un medicamento, la aspirina, ¿no? ¿Qué elementos contiene la aspirina? Si es un adhesivo, etcétera. Si es la celulosa, si es la sal, etcétera. ¿Cuáles son los elementos que lo componen? Y van a colocar la síntesis química de cada uno.
La buscan en internet, la googlean, aquí no la van a elaborar, obviamente. Entonces van a buscar estos datos en internet y los van a ordenar en una tabla, así como se pide, solamente con esta información. Y van a indicar si se trata de una reacción química, síntesis, de adición o condensación. Yo les voy a pasar la liga a un sitio donde vienen algunos ejemplos de reacciones de estos tipos, entonces ahí se pueden apoyar en eso. Luego van a dibujar, van a seleccionar uno de sus compuestos, por ejemplo, no, pues el papel o la celulosa o no sé, el plástico o el PET, y van a investigar cuál fue el monómero para generar ese polímero y cuál fue el proceso de polimerización, ¿no? El esquema. Eso lo tienen que buscar también en internet y lo colocan. Ya después, con base en la información obtenida, les van a responder a estas preguntas. ¿Cuál es el impacto que tiene el monómero de uno de tus productos en el ambiente? Por ejemplo, uno de los monómeros pudiera ser la celulosa, que es para producir papel. Ese monómero, para producir papel, es altamente contaminante. Genera mucho humo con sustancias tóxicas, pero también consume mucha agua. Entonces, eso es lo que hay que escribir. Si yo escogí investigan de qué impacto tiene ese monómero en el medio ambiente y lo van a poner aquí. No, pues daña mucho la atmósfera, consume mucha agua, etcétera. Y también, pues, qué utilidad o aplicación tiene en la vida cotidiana. Es muy importante, no es muy importante, etcétera. Para después describir qué ventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímeros con respecto al cuidado del medio ambiente. Recuerden siempre, todo es sobre el medio ambiente, es el tema del módulo. Entonces aquí van a decir, pues, por ejemplo, los plásticos, pues las ventajas es que son muy duraderos, es muy fácil de producir, se tienen múltiple aplicación. Ahora, desventajas de los plásticos, pues que tardan muchísimo año en degradarse, que contaminan mucho, que los peces mueren en el mar por comer plásticos, etcétera. Entonces, eso tienen que contestar aquí. Entonces, ya nada más van a entregar un documento con la portada, con la tabla de los productos, con las respuestas a las preguntas que les hacen aquí y las respuestas a la pregunta 3 también, ¿no? Es un documento de Word y lo mandan. Yo aquí les estoy poniendo sitios donde van a encontrar ejemplos de reacciones de adición, ejemplos de reacciones de condensación, ejemplos de reacciones de síntesis, y les voy a añadir también otros de polímeros, ejemplos de polímeros que tengo para que puedan hacer esta actividad. Se los voy a poner, como siempre lo hago, en el foro de novedades, por si gustan buscarlo ahí, pero pues es una actividad que requiere mucha investigación por parte de ustedes. Eso sería todo para esta primera actividad integradora. Pues déjenme ver, ¿alguna duda, algún comentario? Cari, es que el problema está un poco confuso. Como se te haga más fácil, yo se los estoy aceptando. Hay quienes ponen el polímero y luego ponen ejemplos, como viene aquí en la presentación, hagan de cuenta, cuando habla de la celulosa y ponen ejemplos de que con el polímero de la celulosa se puede hacer papel, se puede hacer eso, estos son ejemplos. Pero luego hay quienes me han mandado más bien la sustancia, por ejemplo, no sé, pasta de dientes, y luego me ponen qué elementos químicos componen esa sustancia. La redacción del problema dice que ponga ejemplos. Entonces, bueno, lo ideal es que pongan ejemplos del polímero, pero si alguien pone ahí la sustancia, no hay problema, también se los toma en cuenta bien, ¿no? Bueno, continuamos con la siguiente actividad integradora. Voy a estar todos regresando al chat por si tienen más dudas o comentarios. La siguiente actividad integradora es un poco más pesada y más difícil. Les pido que tengan cuidado con ella porque tienen que hacer un video y siempre que se trabaja con videos batallan mucho. Tienen que cuidar que se comparta correctamente, que suba correctamente al sitio donde lo van a compartir y que tenga los permisos para que yo lo pueda ver. Y también que sea un video, ¿no? No se vale subir nada más un PowerPoint o un PDF. Lo ideal es que sea un video bien hecho. Un video que ustedes escuchen su voz hablando, haciendo la presentación que van a hacer. ¿Presentación de qué van a hacer? Van a hacer una presentación sobre su ecosistema. Esa es la actividad 4, se llama Mi Ecosistema.
La actividad del propósito es desarrollar, reflexionar sobre el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas y en relación con los servicios ecosistémicos que estos proporcionan para uso racional en la vida cotidiana. ¿Qué necesitan? Bueno, pues estudiar los contenidos. Necesitan identificar las características de la biosfera, los ecosistemas y la biocenosis. Identificar los principios y condiciones geográficas de la biodiversidad, conocer algunos servicios ecosistémicos, reflexionar sobre el valor de los recursos naturales y su papel en la vida humana. ¿Qué van a entregar? Ojo, aquí empieza ya lo divertido. Un documento, un procesador de textos en el que incluyan sus datos de identificación y la liga al video que elaborarás. Van a hacer un video, ¿ok? Entonces, ¿qué incluye el video? Y aquí ya está más específico qué van a hacer. Van a realizar un video con una duración máxima de 8 minutos. Máxima. Aquí no dice lo mínimo. Yo les puedo decir que el mínimo, pues es el mínimo, pero que ustedes expliquen todo lo que se les va a pedir, ¿no? Deben de abordar los siguientes elementos. Van a describir el ecosistema en el que vives. Ojo, es en el que viven. No vayan a empezar a hablar de que en África o que en Brasil, la selva amazónica, no. Van a hablar del ecosistema donde ustedes están viviendo, porque ustedes van a describirlo y van a integrar las características del bioma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los que viven en Chihuahua, no, pues yo vivo aquí en el ecosistema de tal ciudad que es parte del bioma del desierto de Sonora, o no sé, un poco escribir el bioma, ¿no? Si son de la selva lacandona, el bosque del altiplano, etcétera. Y van a decir en su ecosistema cómo es el clima, cómo es la vegetación, cómo es la biodiversidad, es decir, qué tipo de animales hay, qué plantas, tanto genética y de especies como de flora y fauna, ¿no? Van a explicar todo como su ecosistema y después tienen que mencionar 2 ejemplos de interacción ecológica que haya en dicho entorno, de acuerdo con los tipos de relación, y argumentar si es un efecto positivo, negativo o neutro. Son los ejemplos que le mencioné yo hace rato. Entonces yo puedo decir, yo vivo en San Luis Potosí y mi ecosistema es desértico. Al decir que es un ecosistema desértico, ya estoy hablando del bioma. Hay este tipo de vegetación, hay estas plantas, y en mi ecosistema se da mucho la interacción de depredación, porque hay muchos animales que depredan a otros. Es decir, hay coyotes que se comen a las ardillas, o hay víboras que se comen a las ratas de campo. Entonces, esa es la depredación. Es positivo para el que es el depredador, pero es negativo para el que es depredado. O puede haber también interacciones neutras, como en el bosque. En el bosque hay plantas que viven en los árboles, plantas que viven en lo que sería una interacción de mutualismo. Las dos se benefician, le dan oxígeno o les dan nutrientes a los árboles en las partes altas, y ellas viven del sol que alcanza a recibir en la parte de arriba, etcétera. Entonces ustedes deben de mencionar 2 ejemplos de interacción ecológica que vean en su ecosistema. Deben de ser interacciones reales que ustedes logren identificar, porque ya por ahí luego muchos empiezan a hablar que las abejas y a dar algunas indicaciones que se copian de otros trabajos, pero no, tratan de identificar interacciones en su ecosistema. Y van a describir un servicio ecosistémico. Recuerden, no son servicios de la Semarnat, los servicios ecosistémicos son los que provee el ecosistema. Y pueden ser de soporte, de provisión, de regulación, todo eso viene en sus materiales, ¿no? Entonces, uno de provisión podría ser, por ejemplo, el que provea el agua. El ecosistema tiene mantos acuíferos y entonces provee agua a toda la comunidad, a la población del ecosistema, ¿no? O pueden ser servicios de regulación, ¿no? El ecosistema regula el aire, los vientos, porque al crear, no sé, barreras de árboles limitan el viento, etcétera, o cultural. Ustedes identifíquenlos y mencionen un servicio ecosistémico y mencionen si beneficia a su comunidad y las consecuencias que ha causado. Entonces, luego van a ver, ya que todo eso tiene que estar en su video.
Pueden simplemente grabarse con un celular, no necesitan hacer un PowerPoint, nadie les está pidiendo que hagan un PowerPoint. Si se fijan, es un video, no dice que tenga que tener imágenes, etcétera. Se pueden grabar con su celular, hablando hacia el celular para que salgan en la pantalla y podrían decir todo esto que les están pidiendo. Van a hacer un documento de Word con la portada, con todos los datos, la liga al video, chequen que se pueda compartir, compártensela a algún amigo para que comprueben que realmente se puede ver. Y después, y en ese mismo documento van a escribir una conclusión que responde a las dos preguntas siguientes. ¿Cómo el servicio ecosistémico mencionado en tu video hace uso de los recursos naturales en tu entorno? Y esto se refiere, por ejemplo, si yo dije que el servicio ecosistémico que hay en mi ecosistema es la provisión de agua, yo podría decir que este servicio ecosistema usa los recursos naturales de los bosques para filtrar el agua de la lluvia. Como es un bosque tropical, todo el agua de la lluvia se filtra a través de los árboles, de las plantas, y se generan ríos subterráneos, y de esa manera utiliza los recursos naturales del entorno, ¿no? ¿Qué acciones propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales de tu entorno? Ojo, no les están pidiendo acciones ambientales, que son otra cosa. Uso racional de los recursos naturales. Yo vivo, por ejemplo, en Michoacán. Yo aquí podría decir, se están acabando los bosques, los árboles, entonces tengo que proponer un uso racional de los bosques. Pues que se consuman nada más los bosques que se requieran, pero que se siembren muchos más, etcétera. Eso sería un uso racional de los recursos naturales. ¿Mm? Y ya, hacen su documento y lo envían con esos datos. Yo aquí les voy a compartir también unas ligas, aunque aquí no las tengo, pero unas ligas sobre ejemplos de servicios ecosistémicos para que ustedes las puedan considerar en su presentación, en su video. Y con eso estarían ustedes ya acabando. Aquí también les voy a compartir este video. Es un documental sobre la biodiversidad que les va a dar mucha información al respecto. Es un documental muy bueno, les recomiendo que lo vean. Y con eso se van a poder también apoyar. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esta segunda actividad integradora? Lo importante es que hagan un video. Lo importante es que el video contenga todo lo que se les está pidiendo y que sea una explicación oral por parte de ustedes, que se escuche su voz narrando todo esto. No es necesario hacer un PowerPoint, pero si alguien lo quiere hacer, pues adelante. Lo importante, lo que se está pidiendo es un video. El video puede ser donde aparezcan ustedes nada más grabándose con su celular, dando explicación de todos estos temas que les están pidiendo. Bueno, pues por mi parte sería todo. Gracias, Lili, por contestarme, que de momento no hay preguntas. Les recuerdo que pues pueden dejarme sus dudas y comentarios en el foro de Aprendiendo o por mensajería interna o por correo, y con gusto los voy a tratar de asesorar. Recuerden los tiempos. El curso esta semana termina el domingo a las 12 de la noche y ya no regresamos hasta el próximo año. Entonces, pues, aprovechen para hacer todo, entregar a tiempo. Yo voy a tratar de calificar lo más que pueda, para ver si ya el lunes o martes de la siguiente semana ya tengo todo calificado. Pero a lo mejor ya regresamos hasta enero a continuar con la semana 3 para que lo tengan presente. Déjenme revisar cuál es la fecha en la que regresamos. Regresamos el 4 de enero. No, regresamos el 11 de enero, perdón. El 11 de enero regresamos. Pero regresamos el 11 de enero. Entonces, pues, échenle ganas, ya es esta semana para que se vayan a descansar. Así como dice Lili, pasen unas felices fiestas. Resguardados, recuerden, estamos en contingencia, cuídense mucho, preferentemente no salgan, convivan solamente con sus familiares cercanos, porque todavía estamos en una etapa muy, muy riesgosa, de mucho peligro. Cuídense mucho, que descansen muy bien, se lo merecen. Ha sido un año muy difícil para todos y todas, entonces hay que descansar para que empecemos el 2021 con pura buena vibra.
y el 11 de enero por aquí nos estaremos viendo nuevamente en la plataforma. ¿Ok? Muchas gracias por acompañarme, que descansen, que estén muy bien. Saludos a todos y a todas. Y la grabación la pueden ver de manera inmediata en esta misma liga o en unos minutos les voy a compartir la liga ya la grabación final para que la revisen y también el foro de novedades, ahí voy a dejar el mensaje con todas estas ayudas adicionales para que hagan sus actividades. Que pasen muy buenas noches, descansen mucho, feliz Navidad, feliz fiestas, feliz año, cuídense mucho, como dice Mimi, no bajen la guardia, cuídense. Que mucha salud para todos y sus familiares. Que descansen. Hasta pronto.